Pero, digamos, el armatoste que plantea Álvaro Leiva no es más que una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha, aparentemente colombiana y norteamericana, para derrocar el presidente del Banco de Colombia. Gina Finogénova entrevistó hace unas pocas semanas al expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Samper habló de las sanciones, las injerencias y los sabotajes provenientes de Estados Unidos como instrumentos habituales de la praxis de ese país en política internacional y contó a nuestra compañera cómo la DEA puso droga en su avión presidencial antes de un viaje a las Naciones Unidas. En la entrevista, Samper, que tiene el cuerpo lleno de cicatrices por varias heridas de bala que le hicieron en un atentado, cuenta que solía llevar encima una pastilla de cianuro porque prefería estar muerto antes que apresado por los Estados Unidos. El exmandatario habló también del bloqueo a Cuba. Lo que se está produciendo en Cuba, dijo, es un genocidio como el de Gaza, pero un poco más lento. Pero realmente ahí lo que hay es una operación de exterminio. Samper analizó en la entrevista el lawfare como estrategia sistemática de la derecha para eliminar a líderes de la izquierda. Con la ayuda de los portentosos medios de comunicación, dijo, están convirtiendo en héroes de telenovela a jueces y fiscales y los temas que se deberían debatir en los escenarios democráticos se trasladan a los escenarios judiciales. Entonces, los jueces y los fiscales se convierten en actores políticos y comienzan a utilizar el derecho para perseguir a líderes progresistas. Para el expresidente, los grandes medios de comunicación colombianos han creado una psicosis de guerra con miras a las próximas elecciones que confluye además con una estrategia de lawfare contra Petro como una suerte de golpe de Estado a plazos. El golpismo contra Gustavo Petro es hoy noticia por los audios revelados por el diario El País que demostrarían que el excanciller Álvaro Leiva buscó en Estados Unidos la complicidad de Trump para derrocar a Petro y colocar en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez, al estilo peruano. Hoy, en La Base, lo analizamos. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. En La Base volvemos a hablar de Colombia, en este caso el enésimo intento de derrocar mediante mecanismos ilegales a Gustavo Petro con la inestimable participación de los Estados Unidos. Irene Zugasti, ¿qué tal? ¿Qué nos traes? ¿Qué tal? Pues hoy vamos a analizar pormenorizadamente esos audios y también vamos a hablar de lo que está haciendo el gobierno colombiano, porque se acaba de aprobar una reforma laboral y hay un pacto también pensional que parece que va para adelante. Manu Levin, hablar de golpismo en Colombia es hablar de medios de comunicación también, ¿verdad? Efectivamente, vamos a ver el papel, cómo no, del poder mediático corporativo de Colombia en este complot golpista contra Petro y en particular de una periodista, así se llama a sí misma, que tiene muchas explicaciones que dar en todo esto, no se lo pierdan. Hoy contaremos además con Gabriel Becerra, secretario general de la Unión Patriótica, que desde Bogotá conectará con nosotros. Arrancamos, Rocío. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. Pues la noticia saltaba el pasado domingo, el 29 de junio, y lo hacía en el diario español El País. Este periódico revelaba una serie de audios y testimonios que muestran al excanciller colombiano Álvaro Leiva orquestando un presunto plan para derrocar al presidente Gustavo Petro en un plazo de, cito literalmente, no más de 20 días. Buscaba apoyos en círculos republicanos de Estados Unidos, incluyendo al congresista Mario Díaz Balart y a asesores cercanos a Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Sí, es poco presunta y muy clara la trama para que la exponga así de literal el diario El País. Según los audios a los que ha tenido acceso El País y fuentes cercanas a congresistas republicanos, Leiva intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado, con la intención de que ayudara a ejercer una presión internacional que culminara con la salida del poder de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Vamos, la cocina de un golpe de Estado para derrocar a un gobierno progresista democráticamente elegido en las urnas al más puro estilo doctrina Monroe, con todos y cada uno de los elementos que no deben faltar en la receta. Un excanciller desleal, congresistas de Estados Unidos, clanes del crimen organizado, periodistas opositores y, por supuesto, un viaje a Washington.
Según la investigación del País, Leiva, ex canciller de 82 años, acusaba a Petro de adicciones y problemas de salud para justificar su salida, proponiendo que la vicepresidenta Francia Márquez asumiera el poder. El plan incluía un supuesto acuerdo nacional con actores como el ELN, el Clan del Golfo y figuras políticas y mediáticas como Vicky Dávila y Miguel Uribe Turbay, aunque ambos han negado cualquier participación. No puede decirse que no se viera venir al excanciller. Vean este tuit que escribió Leiva en Reyes de 2025, que felicitaba desde Miami. Sigo para Washington, decía. Allá se encuentra mucho de lo que vaya a suceder en Colombia en 2025. Espero no ser ajeno. Deséenme suerte. Toma ya. Vamos a contarles de todos modos quién es quién en esta conspiración golpista, yendo audio tras audio, de los que, por cierto, no se proporcionan detalles exactos sobre las fechas en las que se han grabado. Vamos con el primero, en el que Álvaro Leiva habla sobre la necesidad de tumbar al presidente. Hay que sacar a ese tipo. Dale, Rocío. Hay que sacar a ese tipo. Que ese tipo presidente de las elecciones. Es que, además, el orden público se le desbordó. Eso no puede suceder si la coyuntura la carga de la ciudad, en donde tiene que estar. Los del Plan del Golfo. Y es que aquí han venido los del Plan del Golfo. No muy jodida. Este país va al despeñadero. Estoy en Estados Unidos. Un tipo de primera fila, Díaz Balart. Mario Díaz Balart, que son los Díaz Balart son los que están detrás del secretario de Estado. Yo no me puedo quedar donde estoy. Esto no se puede hacer sino con un acuerdo nacional en el que tiene que estar el ELN, el Clan del Golfo. Bueno, hay muchos presuntos implicados por aquí, ¿verdad? Sí, demasiados. El primero, Álvaro Leiva, que para quien no le conozca, el excanciller es proveniente de la aristocracia conservadora colombiana, se ha movido siempre en círculos, en entornos de poder, militó en el Partido Conservador y se fue alejando, pasó por varios cargos públicos, aunque terminó forjándose un perfil como negociador clave en los procesos de paz de Colombia. Aspiró, a la presidencia del país en 2 ocasiones, en 1989 y en 2006, pero al final terminó retirándose de la campaña. Como decimos, su papel, su rol en los diálogos de los procesos de paz colombianos pudo ser determinante para que Gustavo Petro, pese a la lejanía ideológica que tiene con Leiva, le nombrase canciller en 2022 en línea con esa política de paz total que traía el pacto histórico. Pero tras la salida de Leiva del gobierno, salió en mayo del 24 por una presunta responsabilidad en irregularidades para licitar la fabricación de pasaportes, su relación con Petro se quebró hasta tal punto que Leiva fue lanzando varias acusaciones personales contra el presidente y cuestionaba su capacidad para gobernar. Otro nombre clave que aparece mencionado en este fragmento de audio es el del congresista Mario Díaz Balart, representante por Florida. Estuve en Estados Unidos y con un tipo de primera fila, Mario Díaz Balart. Los Díaz Balart son los que están detrás del secretario de Estado, decía Leiva. De primera fila. Leiva lo presenta como un contacto clave en su plan para derrocar a Petro. Díaz Balart es un congresista estadounidense del Partido Republicano, representante del Distrito 26 de Florida desde el año 2003. Es miembro de una muy influyente dinastía política cubano-americana anticastrista. Comenzó su carrera como asesor del alcalde de Miami en el 85, luego cambió su afiliación del Partido Demócrata al Partido Republicano y su obsesión, como la de su jefe, el secretario de Estado Marco Rubio, es Cuba, Venezuela y Nicaragua. Díaz Balart ha abogado por sanciones estrictas contra los gobiernos de estos países y su política se basa en injerencismo, conservadurismo y muchos privilegios heredados. Otro clásico, de este tipo de personajes que campan por el Congreso de los Estados Unidos. Y los otros 2 ingredientes clave para el plan de golpe express de 20 días de Leiva, como dice el excanciller, ese gran acuerdo nacional, son nada menos que el Clan del Golfo y el propio ELN, ¿verdad? Sí, el Clan del Golfo es también conocido como las autodefensas gaitanistas de Colombia o anteriormente como los surabeños, y es la mayor organización narcoparamilitar que tiene el país. Surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 2003 y 2006 y se dedica principalmente al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal. Cuenta con unos 3.000 a 6.000 miembros actualmente, según los reportes oficiales, y se le considera el mayor cártel de droga de Colombia, con conexiones internacionales, incluyendo cárteles mexicanos como el de Sinaloa. Así que ya ven, tiene muy buenos amigos el excanciller Leiva, no cabe duda.
El otro grupo mencionado en el audio es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Recordemos que la situación en el Catatumbo a lo largo de este año llevó a la ruptura del alto el fuego en agosto del 24 dentro de las negociaciones de paz y la tensión entre este grupo y el gobierno, que no ha ido sino increciendo en los últimos meses. Que aparezca el ELN en estos audios en una conspiración con narcoparamilitares y sectores de la derecha, pues solo ahonda en esa brecha. Pero los audios no acaban ahí. Hay un segundo audio donde se barajan más nombres para llevar a cabo el complot, porque Leiva, sorpresa, piensa que una interlocutora válida en este complot podría ser, pom pom pom, redoble de tambores, nuestra amiga Vicky Dávila. Si no le suena, es que no escucha en este programa con mucha frecuencia, porque es una de nuestras némesis favoritas, ya lo saben. La exdirectora de la revista Semana, por llamar de alguna forma a este libelo, que dejó el periodismo para entrar en la política y aspirar a ganar las elecciones de 2026. Dale, Rocío. La única candidata hoy que no va a ser presidente, estamos hablando de la candidata hoy, que puede ser interlocutora para uno decir esta encuesta, es Vicky, pero ella no va a ser presidente tampoco. Tiene que traer los que quieran, pero los que tengan personalidad de verdad. Porque ¿qué hace metiendo usted como persona, como individual a este carajo, el senador, ¿cómo es que se llama? No, Fincho es el presidente del Congreso. No, Uribe, es Uribe, ¿qué representa? Hay que meter malos y buenos, pero con representación. No va a ser presidente, dice Leiva en las grabaciones sobre Vicky Dávila, pero puede ser interlocutora Vicky y los que quieran, los que tengan personería de verdad. Personería no sabemos si tiene Vicky, pero desde luego sabemos que ganas de que caiga el gobierno de Petro no le faltan. Leiva menciona también, aunque sin mucho entusiasmo, todo hay que decirlo por esos audios, la posibilidad de sumar al plan a Miguel Uribe, al precandidato del Centro Democrático, que se encuentra actualmente en estado grave, hospitalizado después de que un sicario le disparara 2 veces a la cabeza a principios de este mes de junio. El atentado contra Uribe, cuya autoría se sigue investigando, ha servido a la derecha colombiana, Vicky Dávila entre ellos, para llamar a derrocar al gobierno de Petro con movilizaciones, lo que nos llevó a muchas a preguntarnos a quién convenía en realidad que la violencia política se recrudeciera en Colombia. Petro ya lleva tiempo advirtiendo de estas intentonas golpistas. De hecho, ya anunció en la madrugada del 7 de mayo que denunciaría a Leiva ante la Fiscalía General de la Nación tras acusarlo de participar en un complot internacional con el que buscaría sacarlo del poder. Así que estos audios, pues vienen a darle la razón. Vamos con las reacciones, porque ahora nadie quiere saber nada de lo que se dice en esos audios y todos los implicados condenaron las intenciones de Leiva. Yo no sé nada, yo no he sido. Leiva no ha respondido públicamente y, según reporta El País, se encuentra aquí, muy cerca de nosotros, en Madrid, por motivos de seguridad. Aquí en Madrid ya saben que los golpistas de la derecha latinoamericana sí que no tienen ningún problema para encontrar piso, ¿verdad? No, ellos no. Los demás estamos un poco más fastidiadas. Más reacciones. Las de la vicepresidenta Francia Márquez, a quien Leiva, recuerdan, habría mencionado en los audios como posible sustituta del jefe de Estado en su operación. Márquez ha rechazado de manera categórica las acusaciones a través de un comunicado en el que afirma: no existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones, pero es evidente que la tensión entre vicepresidencia y presidencia es un hecho. El resto del gobierno también ha cerrado filas. La canciller Laura Sanabria calificó a Leiva como traidora a la patria, mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió de que se investigaría el caso bajo el marco de la seguridad nacional. Ayer mismo, desde Sevilla, Andalucía, donde se ha celebrado esta semana la cumbre de la ONU, Petro exigió explicaciones públicas y judiciales a las personas mencionadas, calificando el plan como una, cito literal, conspiración con el narcotráfico y la extrema derecha colombiana y estadounidense. No tiene duda Petro de la naturaleza del complot. Escuchen. Lo que sí sé es por qué la escribió. No la escribió por viejo amargado, porque su hijo no pudo ser canciller. No. Él anda buscando a los congresistas de la Comisión de Acusaciones para buscar que tumben al presidente por esos hechos mentirosos que él ha puesto en la carta. Y se reúne con otros colombianos para eso. Está coordinando el plan.
A nivel social, este escándalo ha generado una fuerte reacción en Colombia en un contexto, como lo describe en Diario Red nuestra compañera Diana Carolina Alfonso, de alta tensión política. Pero ojo, también de refuerzo del pacto histórico en sus objetivos políticos que tanto les está costando sacar adelante. Las reformas, no obstante, avanzan y simbolizan un triunfo significativo en la legislatura. La aprobación de la reforma laboral, que ha sido sancionada el 25 de junio, hace muy pocos días, establece por fin el contrato indefinido como norma general en Colombia y amplía las licencias remuneradas en casos como las citas médicas o la enfermedad de un familiar. También mejora las condiciones del trabajo nocturno, entre otras medidas. Y otra de las grandes promesas del gobierno colombiano, la reforma pensional, se encuentra actualmente suspendida, ya que la Corte Constitucional la devolvió a la Cámara de Representantes, donde ha sufrido varios ajustes, aunque no obstante podría aprobarse apenas un par de meses, ampliando así la cobertura de pensiones y unificando por fin los regímenes pensionales. Esto impactará enormemente en las tasas de pobreza extrema entre la población de adultos mayores en Colombia. Y claro, esta reforma escuece y mucho a los fondos privados, Porvenir, Protección, Colfondos, que ven reducido su papel y por supuesto que ya han aparecido para decir que será insostenible para las arcas públicas, aunque quienes lo dicen suelen ser, por cierto, los mismos que acaban sentados en los consejos de administración de estos fondos privados. Petro plantea además un debate sobre una posible Asamblea Nacional Constituyente. Así lo anunció que sería una posibilidad que en las elecciones de 2026 se incluya una papeleta para consultar a los ciudadanos sobre una convocatoria. Pero esta posibilidad está todavía muy en el aire. Aunque no se sabe el recorrido que esta conspiración ha tenido, ni qué otras puertas y actores se han tocado estos meses para hacer caer al pacto histórico, imaginen qué implica gobernar en un contexto así, en un asedio constante, en un cuestionamiento continuo. En una entrevista que realizaba hace poco Ina Finogérova en Canal Red, que lo mencionaba en el editorial al expresidente colombiano Ernesto Samper, Samper hablaba del lawfare para referirse precisamente a lo que está ocurriendo con Gustavo Petro en Colombia. Tumbar las reformas, pero además comprometerlo a él en supuestos episodios de corrupción, vincular a la familia, producirle un daño reputacional, irle debilitando las posibilidades de gobernar. Eso es, de alguna manera, un golpe de Estado a plazos, explicaba Samper. Pues claro y cristalino por parte de alguien que también lo sufrió en sus carnes. Gracias, Ugasti. ¿Qué papel juegan los medios de información en los procesos políticos en Colombia ahora mismo y en qué se parece con lo que usted vivió como presidente? Los medios tradicionales, no como este, juegan un papel, a mi juicio, muy perjudicial. Los medios en Colombia están creando una psicosis de guerra en este momento para que dentro de 6 meses, 1 año, cuando sean las elecciones, la gente diga no. Aquí lo que hay que hacer es poner orden y pedirle al señor Uribe que diga a quién pondría él. Manu Levín, todo ¿Qué tal, tuyo. Pablo? Bueno, os cuento que los medios en Colombia siguen intentando vincular a Petro con el con el atentado, que no llegó a morir, contra Miguel Uribe Turbay. Esa es otra de las derivadas de todo esto. Seguramente hace parte también del mismo plan golpista contra Petro, pero hablemos de los audios. Dale al play, Rocío. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, tras la cabecera, ahora sí, play, Rocío. Se señala que Álvaro Leiva estaría buscando apoyo internacional para armar un gran acuerdo y tumbar al presidente Gustavo Petro. Según el País de España, el canciller habría viajado a Estados Unidos para buscar reunirse con congresistas republicanos muy cercanos al secretario de Estado Marco Rubio, con el fin de ejercer una presión al gobierno nacional desde el Congreso estadounidense. Sin embargo, Leiva también estaría pensando en convocar partidos políticos colombianos como Vicky Dávila y Miguel Uribe entre estos candidatos para armar un frente de oposición en el país. No obstante, una de las partes más graves de la denuncia es que entre los planes de Leiva también tendrían cabida los grupos armados ilegales. Mencionó puntualmente al Clan del Golfo y al ELN. Este es un fragmento de los audios publicados por el diario El País de España. Hay que sacar a ese tipo. Que ese tipo presidente de las elecciones. Es que además el orden público se le desbordó. Eso no puede suceder sin la coyuntura nacional. En lo que tiene que ser el Clan del Golfo. El ELN, el Clan del Golfo, Leiva, Uribe, Vicky Dávila, lo mejor de cada casa.
Lo mejor de Colombia, los más demócratas y amantes de la paz, la igualdad y la justicia social, todos juntitos en las grabaciones en las que se escucha claramente al ex canciller Álvaro Leiva conspirando junto con figuras del poder estadounidense para dar un golpe de Estado a Gustavo Petro. Cachados en el acto, que se diría en Colombia, con las manos en la masa, se diría por acá. ¿Y cuál está siendo en las últimas horas el papel del poder mediático corporativo de Colombia? Pues imagino que, como son profundamente demócratas y su amor a la democracia colombiana está por encima de su odio ideológico y de clase contra Gustavo Petro, imagino yo, digo yo, estarán poniendo el grito en el cielo y denunciando a toda portada estas maniobras golpistas contra la institución nada menos que de la presidencia de su país, ¿verdad? Por supuesto. Por ejemplo, El Espectador, propiedad del grupo Valorem, un holding empresarial de la familia Santo Domingo, una de las más ricas de Colombia, con negocios en el sector inmobiliario, ambiental, comercio, transporte, audiovisual y más, y que en el campo mediático, además del diario El Espectador, ahora vamos a ver cómo se las gastan, también controla Caracol TV o Blue Radio. Titular elegido por El Espectador. La prensa internacional reveló audios en los que, al parecer, el ex canciller Leiva estaría gestionando la salida de Gustavo Petro. No lo llames golpe de Estado, llámalo gestionar la salida de Gustavo Petro. Augusto Pinochet y Henry Kissinger gestionaron la salida de Salvador Allende del gobierno de Chile. Titulares como este dejan claro cuál es el papel de estas empresas de comunicación. Medios como El Espectador de la familia Santo Domingo no son meros espectadores del golpe, son participantes. Luego, que por qué son necesarios medios como Canal Red. Bueno, nada nuevo bajo el sol, en realidad, en el poder mediático corporativo de Colombia, pero sí hay una figura del poder político-mediático colombiano que tiene que dar muchas explicaciones sobre esta intentona golpista que ha quedado al descubierto. Es Victoria Eugenia Dávila Hoyos, más conocida como Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana, propiedad de la familia de banqueros Gilinski y actual aspirante a la presidencia de Colombia. No me digas, Manu, ahora Vicky Dávila no conoce de nada a Álvaro Leiva, ese ex canciller del que usted me habla. Pues más o menos, compañera. Vicky Dávila se ha puesto realmente muy nerviosa con la publicación de estos audios que la ubican en un complot golpista y no para de trinar y trinar frenéticamente en X para intentar sacudirse la responsabilidad. Que alguien le haga un favor y le quite el Twitter a esta señora. Habría que decirle esto al entorno de Vicky Dávila, como ella acostumbraba a decirle al presidente Petro que le quiten el Twitter. Pues hay que quitártelo a ti. Porque a ver qué opináis, pero a mí me huele todo muy a desesperación y a huida hacia adelante. Vicky Dávila, anteayer. No tengo nada que ver con estas ideas del ex canciller Álvaro Leiva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro. Siempre lo he dicho en público y en privado. No entiendo por qué Leiva utiliza mi nombre como supuesta interlocutora válida en su imaginario para atraer a políticos en Colombia y Estados Unidos. Lo que sí pienso, y en lo que estoy trabajando, es en derrotar a la izquierda dañina democráticamente en las urnas el 31 de mayo de 2026. La mayoría de los colombianos está de acuerdo conmigo. Valientes. Bueno, ahora vais a ver la telenovela por entregas que se ha montado Vicky Dávila para tratar de escapar del escándalo. No tengo nada que ver. Que va, Vicky, absolutamente nada. Simplemente tu nombre aparece en los audios como una de las protagonistas del golpe. Debe ser una mera coincidencia. Nada, eso son minucias, coincidencias, compañera. ¿Qué importa lo que cualquier persona ha podido escuchar en unos audios? Valen mucho más las palabras de Vicky Dávila y ella aquí dice claramente: no estoy de acuerdo con que tumben a Petro. Siempre lo he dicho en público y en privado. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro. Lo he dicho en público. Pues habrá que creer a Vicky Dávila, a la que jamás hemos pillado mintiendo, ¿verdad? Así que, por favor, olviden todas las veces en las que Vicky Dávila jugó en público, por decirlo suavemente, con la idea de un golpe de Estado contra Petro, llegando a invocar a las Fuerzas Armadas unas cuantas veces, ¿verdad? Ejemplo solo de los últimos 2 meses. Se le salió de las manos el país. La solución es sacarlo, que termine su mandato y no vaya más, me dicen en Santa Marta. Si Petro decide darles un golpe de Estado a los colombianos, las instituciones, las Fuerzas Armadas y los ciudadanos, lo vamos a impedir y vamos a defender la Constitución y la democracia. Juntos somos millones, publicó Vicky Dávila a finales de abril. Escuchamos al artista. Entonces se necesita un nuevo gobierno que tenga las manos limpias. Se le salió ¿Sí? el país de la mano, ya él no puede hacer nada, la solución es sacarlo, o que termine este mandato y ya no vaya más. Y se vaya. Ya no va más. Ya habla del parche, porque la verdad es que estamos fregados. Ahora bien, si a él se le ocurre darle un golpe de Estado a Colombia, a los colombianos, yo estoy segura de que las instituciones y las Fuerzas Armadas van a actuar para evitarlo.
Van a defender la Constitución, van a defender la libertad, van a defender las instituciones, van a defender el orden. Y nosotros los ciudadanos tampoco lo vamos a permitir. No vamos a permitir que haga Petro lo que hizo en Perú Pedro Castillo, su amigo. Eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Estoy segura de que las Fuerzas Armadas van a actuar y van a defender el orden frente a Gustavo Petro, decía Vicky Dávila hace solamente 8 semanas. ¿Periodista o golpista? Periodista, golpista, periodista, el orden que ustedes prefieran, o golperiodista podríamos acuñar hoy. 16 de mayo, otro trino de la golperiodista Vicky Dávila invocando al ejército de Colombia. Petro, dictador. Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su gobierno. Las Fuerzas Armadas no van a dejar solos y desamparados a los colombianos, van a hacer lo que toca cuando toque. A ver, para vosotros, ¿qué significa eso de hacer lo que toca cuando toque? ¿Os recuerda algo esta frase? El que pueda hacer que haga, decía por aquí hace poco José María Aznar, dando su particular toque de corneta a los golpistas reaccionarios españoles para que actúen, y vaya si actúan. Que las Fuerzas Armadas hagan lo que toca cuando toque, dice Vicky Dávila en Colombia. Y vamos a volver a escuchar a la artista de primera mano porque las palabras que realmente dijo fueron incluso más graves que eso de que las Fuerzas Armadas hagan lo que toca así en tercera persona. Fue una apelación directa en segunda persona. Yo soy una colombiana convencida de que nuestras Fuerzas Armadas están en el corazón de los colombianos y yo sé que ustedes van a hacer lo que toca y no lo que les mande un supuesto comandante en jefe que quiere violar la Constitución. Yo sé que ustedes, Fuerzas Armadas de Colombia, van a hacer lo que toca y no lo que les mande un supuesto comandante en jefe. Se refiere al presidente de la República, a Petro, pues ni siquiera hace falta leer entre líneas. Como decía Aznar, la señora Vicky Dávila lleva meses apelando directamente al poder militar colombiano para que se insubordine, para que desobedezca la autoridad del presidente Petro. ¿Esto cómo se llama? Pues tiene una palabra en ciencia política: golpismo. Golpismo a plena luz del día. No tengo nada que ver con lo que dice Álvaro Leiva en los audios. Yo no estoy de acuerdo con que tumben a Petro, dice ahora. No es que esté de acuerdo, es que lo lleva pidiendo abiertamente desde hace meses, cada vez que tiene un micrófono delante. Con esto ya sería suficiente, creo yo, para tener una conclusión aquí. Pero resulta que no solo es esto lo que refuta el intento de Vicky Dávila de desvincularse de esta mafia golpista. Es que esta señora también lleva mucho tiempo sirviendo convenientemente de altavoz para cada uno de los momentos en los que Álvaro Leiva ha intentado cargarse a Petro. La última, el 6 de mayo. Urgente. Llegó la hora de revisar su permanencia en la presidencia de la República. El ex canciller Álvaro Leiva le envió una segunda carta a Petro. Le pide que se vaya del gobierno porque está enfermo por su adicción a las drogas. Y tampoco es solo esto, es que la señora Vicky Dávila lleva meses viajando a Estados Unidos para reunirse con las mismas personas vinculadas al complot golpista, al mismo tiempo que se cocinaba el golpe. Aquí la tenéis muy sonriente con Marco Rubio. Y aquí en febrero, hace poquito, muy sonriente con los dos congresistas estadounidenses de los audios de Leiva, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart, que según Leiva es quien está detrás del secretario de Estado Marco Rubio. Colombia no es Petro. Aquí en Washington, con los congresistas de los Estados Unidos, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart, tuiteó Trino Vicky Dávila. Ellos están observando atentamente lo que pasa en Colombia. Me escucharon con mucho interés. A ver, vamos a recapitular. Aparecen las grabaciones de Leiva como una de las protagonistas del golpe. Vicky Dávila pidió en repetidas ocasiones a las Fuerzas Armadas que se insubordinen. Vicky Dávila difundió todas las mentiras que lanzó Leiva. Vicky Dávila visitó en Estados Unidos a los congresistas golpistas. Vicky Dávila, cualquier niño de 5 años sabría unir esta línea de puntos, digo yo. Pero Vicky Dávila se ve que considera que los colombianos no son tan inteligentes como un niño de 5 años, así que acompañadme, lo prometido es deuda, en la telenovela por entregas que nos está regalando la exdirectora de Semana para convencer a su país de que todo lo que acabamos de recapitular nunca ocurrió, jamás, y que ella no tiene nada que ver con el complot golpista. Vicky Dávila, en la tarde de ayer. Atentos, en minutos publicaré en mis redes sociales una prueba irrefutable sobre el supuesto golpe de Estado contra Gustavo Petro, en el que de manera infame han querido vincularme para tratar de sacarme del camino a la presidencia, viva, desprestigiada, judicializada o muerta. Saben que yo soy incorruptible y por eso les da temor, porque los colombianos confían en mí. Mi lema siempre es la verdad y la honestidad. Tengo una trayectoria transparente. Valientes.
Ah, bueno, pues esto ya lo cambia todo. ¿Cuál es la prueba irrefutable de su inocencia que publicó la incorruptible Vicky Dávila? Cuéntanos. Pues veréis, resulta que María Victoria Dávila Hoyos, directamente con Álvaro Leiva, han organizado una llamada entre ambos, que parece totalmente guionizada y preparada, escuchad y sacad conclusiones, para grabarla y publicarla posteriormente como prueba irrefutable de la inocencia de Vicky Dávila y del propio Leiva. Una llamada grabada que las redes sociales en Colombia ya ilustran con este meme en el que la exdirectora de Semana maneja dos títeres, que uno es ella y otro es Leiva, que hablan entre ellos. Vicky Dávila anoche, importante, llamé al ex canciller Álvaro Leiva para que le aclare al país por qué mencionó mi nombre y el de Miguel Uribe en las grabaciones que publica El País de España en su denuncia de un supuesto plan de golpe de Estado contra Gustavo Petro. Defiendo mi buen nombre con la vida si me toca, porque soy mamá, por el honor de mis hijos, como aspirante presidencial que jamás les fallará a los colombianos y como una periodista que siempre luchó contra los corruptos y criminales. También lo hice por Miguel Uribe, que hoy no puede defenderse. Esto dijo Leiva. Ok, vamos a escuchar lo que dijo Leiva, la prueba irrefutable. Play, Rocío. Doctor Leiva, en algún momento, y le pido por favor que sea muy claro con el país, en algún momento usted y yo hablamos de golpe de Estado contra Gustavo Petro. Nunca, jamás, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, o por lo menos no lo he pensado y yo estoy seguro que usted tampoco, no lo hemos hablado. Bueno, déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿En algún momento yo lo autoricé a usted o le dije que yo quería ser parte de un plan cualquiera que fuere contra el presidente Gustavo Petro? De ninguna manera, jamás. Si usted dice lo contrario es absolutamente falso, porque eso no ha sido así, ni fue así, ni será así. Dígame usted por qué me menciona en esas grabaciones que publica El País, por qué aparece mi nombre allí, ¿usted por qué me menciona? Es que esa es una grabación de una conversación privada, es decir, eso fue en un sitio, me parece que fue en un restaurante, alguien grabó, y lo que yo señalo en ese momento es que usted tiene liderazgo y yo siempre he considerado que cualquiera que sea la situación de este país se requiere un acuerdo nacional. Y en ese momento yo dije, esta señora que se llama Vicky Dávila, que tiene liderazgo, puede ayudar a hacer un gran acuerdo nacional, pero no hay una intención dañina. Todo lo contrario, me pareció que usted tiene todas las condiciones, todas las calidades, y quiero decir una vez... Pero perdóneme antes, déjeme hacerle una pregunta, porque usted sabe, hoy le estoy hablando, por un lado sí, como una aspirante presidencial, pero le estoy hablando como una periodista que también sabe hacer su trabajo. La gente se pregunta, ¿usted por qué me mencionó? Me mencionó porque yo le pedí que quería ser parte de eso, porque yo lo autoricé para usar mi nombre... Nada, para nada, porque en unas conversaciones privadas uno tiene derecho a hablar y decir cosas, pero... O sea, fue una idea suya. A mí me surgió y dije, mire, esta señora que es importante, pero no más. A mí me parece... manera, nunca lo hemos conversado, nunca se ha pasado por la imaginación, o me pasó por la imaginación que usted estuviera presente o que esto fuera a salir. No, es una conversación y el delito es incurre en el delito quien hace la grabación. Usted lo hizo entonces a motu propio. Usted me mencionó porque a usted se le ocurrió. A motu propio, porque usted tiene condiciones para muchas cosas. A mí no me sorprendería. Pero usted sabe que... Pero usted, vuelvo y le digo, usted se defenderá y dará las explicaciones del caso. No voy a entrar ahí. A mí me interesa que mi nombre quede completamente limpio y transparente como siempre ha sido. Entonces, usted sabe que no tengo condiciones para ningún golpe de Estado, ni ninguna estrategia para sacar al presidente del poder, ni nada de eso, ni nunca lo hemos hablado, ni nunca hemos pactado nada, ¿ok? No, claro que no, nunca lo hemos conversado y que jamás. Yo quiero que usted sepa que yo no soy golpista. Pero verdad que yo no tengo nada que ver, ¿no, Álvaro? Venga, dilo. No, nada que ver, Vicky. No tienes absolutamente nada que ver. Ni yo tampoco, ¿eh? Pues la verdad es que iba bien el teatrillo hasta que llega el giro de guión. Álvaro Leiva le dice a Vicky Dávila que no tiene relación con el complot golpista en la misma locución en la que dice que él tampoco es un golpista. Pero si está grabado y lo ha escuchado todo el mundo, señor. Cero credibilidad. Pueden ustedes guionizar a la desesperada las llamaditas que ustedes quieran, que toda Colombia ya sabe lo que son ustedes, golpistas.
Es que además esta es la misma gente que lleva años llamando loco a Petro y a todos nosotros, pues cada vez que se denunciaba que aquí se estaba cocinando un golpe de Estado contra él. Lo hemos tratado aquí en varias ocasiones. El Goebbels criollo nos quiere hacer creer que hay un golpe de Estado. Está dispuesto a incendiar el país. No hay que caer en su trampa. Unidos somos más. Tengan eso presente. Este es uno de los tuits de la propia Vicky Dávila en octubre del año pasado. Los Edward colombianos nos quieren organizar un golpe de Estado. Están dispuestos a incendiar el país. No hay que caer en su trampa. Quienes votaron por Petro son más. Tengan eso presente. Podríamos parafrasear hoy, ¿verdad? Tengan eso presente. Y tengan también esto presente, porque lo que nunca hay que olvidar, para no perderse en nombres, audios e intrigas palaciegas, es lo que hay en el fondo de todo esto, el motivo profundo por el que los poderes oligárquicos de Colombia quieren tumbar a Gustavo Petro desde el mismo momento en que asumió la presidencia. Estudio de CELAC, lo compartió ayer nuestro compañero Alfredo Serrano Mancilla. El 1% más rico de Colombia concentra el 38% de la riqueza del país, mientras que el 50% más pobre de Colombia, es decir, la mitad de la población, concentra solo el 2% del total de la riqueza nacional. Lo que está en disputa en Colombia es el reparto de la riqueza y del poder que ha estado históricamente en manos de una minoría oligárquica, y eso es lo que esa ínfima minoría oligárquica no le perdona ni le perdonará jamás a Gustavo Petro. No les importa la democracia, les importa no perder su poder y su dinero. Y si la mayoría de los colombianos vota democráticamente por una opción política que plantea una redistribución del poder y de la riqueza de esa oligarquía, entonces la democracia ya no sirve y vale cualquier cosa para evitar el cambio. Eso es lo que enseña la historia y eso es lo que enseña una vez más el presente de Colombia. Gracias, Manu. Dime un artículo de la Constitución colombiana que más te gusta. Colombia es un país democrático, se respetan sus diversidades, sus culturas, porque es multiétnico y está basado en la dignidad humana. Yo creo que eso fue lo que salió en marcha ayer, porque la oligarquía colombiana no supo que al comprar 8 congresistas para tirarse la reforma laboral, porque fueron pagos, y sé que empresarios hicieron eso, de los peores, porque no son ni siquiera empresarios. Se visten, se disfrazan de empresarios, pero son lavadores de dólares de la mafia, son empresarios de mentira. Como les anunciábamos, conectamos con Colombia. Hoy contamos con Gabriel Becerra, secretario general de la Unión Patriótica. Gabriel, muchísimas gracias por atender a La Base y a Canal Red. Mis saludos, Pablo, y a toda tu audiencia. Compañero, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes de las consecuencias que pueda tener este intento de golpe de Estado contra Petro? Bueno, en primer lugar, saludar la radiografía que ustedes hacen, porque un buen diagnóstico nos lleva a unas buenas perspectivas. Lo cierto es que la llegada de un proceso de cambio que no ha sido posible en Colombia durante décadas, incluso durante toda la vida republicana, ha llevado a que sectores de la derecha y de la extrema derecha, incluso en alianza con sectores ilegales, con sectores extranjeros de la extrema derecha, como la que representa Díaz Balar, actúen no de ahora. Esta información que ya conocía el presidente, que ya había anunciado, es una información que conocemos desde el mismo momento de la llegada de este proceso de cambio y del presidente Petro. Hay una intención de sectores extremistas de la derecha por boicotear, por sabotear e incluso por impedir que se termine el mandato del presidente Petro y del proceso de cambio, tal cual públicamente lo ha hecho saber, por ejemplo, la senadora del Centro Democrático y asidua visitante a Estados Unidos, la doctora Cabal. Ahora, dicho esto, lo cierto es que las consecuencias tienen que ver, yo diría, con 2 campos. En primer lugar, el presidente de la República y nosotros como pacto histórico, como bancada, vamos a insistir en que la justicia tenga que actuar y que la justicia pueda ir al fondo de la verdad. ¿Cuáles son los sectores? No simplemente porque ahora salen a dar explicaciones en entrevistas libreteadas, sino cuáles son los sectores que han venido no de ahora, sino de antes, actuando hoy con la complicidad de Álvaro Leiva en función de romper el hilo constitucional, de obstruir no solamente el gobierno del presidente Petro, sino impedir un proceso democrático en la sociedad colombiana que ayude a transformaciones sociales. Ese es un escenario que nosotros esperamos se desarrolle de aquí en adelante. Y en segundo lugar, hay un escenario político. El gobierno, a pesar de todos estos obstáculos del orden jurídico, del orden legal, del orden mediático, del orden
político con mentiras y demás, ha venido sacando una agenda de reformas. Nada más la semana pasada volvimos a aprobar en la plenaria de la Cámara el proyecto de reforma pensional, que en uno de sus puntos va a llevar alrededor de 3 millones de adultos mayores a tener una renta vitalicia hasta el último día de sus días. Días anteriores habíamos aprobado la reforma laboral y nosotros estamos a 8 meses de las elecciones al Congreso y a 10 meses de la primera vuelta presidencial. Lo que ha habido es un interés por incidir en el escenario político, por generar un caos, una sensación de miedo, además a través del atentado personal, que les permita a ellos retomar la iniciativa y de esa manera impedir que este proceso de cambio se mantenga y se profundice. Por lo tanto, un escenario de las consecuencias de este hecho, que no es único, sino que expresa una política que desde hace tiempo viene desarrollando la derecha y la extrema derecha, es que en la política los colombianos van a tener que definir si están por mantener este proyecto de cambio que ha venido enfrentando esos niveles de desigualdad que la investigación que ustedes presentaban muestra, y que ha venido sembrando las bases para un proceso de transformación social a través de la reforma laboral, a través de la reforma pensional, de la reforma agraria, o sencillamente la política del miedo a través de estas estrategias y la política del terror, que ha sido el libreto clásico de la extrema derecha, no solamente en Colombia y en América Latina, recupera espacio. Por eso sus precandidaturas como Vicky Dávila y como otras del Centro Democrático están tan desesperados y están tratando de diferenciarse de este hecho que ha colocado en evidencia las reales intenciones de las oligarquías y de la derecha colombiana. El escenario de la disputa es el escenario de la política, donde cada vez más el pueblo interviene y donde esperamos exista la capacidad unitaria para dar los mejores resultados en el escenario electoral del próximo año. Serra, secretario general de la Unión Patriótica, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Hasta pronto, Pablo. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les dejamos con rap, con un tema de Daniel De Vita que se llama Lofer. Hasta mañana.